Bienvenidos a las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto darles hoy la bienvenida en la Biblioteca Legislativa para hablar de uno de los autores más importantes del siglo XX, Franz Kafka. Nació en 1883 en Checoslovaquia. Aquí tenemos una muestra representativa de algunos de sus principales títulos. Franz Kafka no publicó gran cosa en vida, excepto algunos cuentos, pero bueno, tenemos gracias a Max Brod, un gran amigo suyo, el gran conjunto de su obra. Antes de su muerte, el 3 de junio de 1924, dispuso que se destruyera toda su obra. Sin embargo, su amigo recuperó gran parte de esta obra y se ha publicado después de su muerte. Yo quiero recomendarles sobre todo algunas ediciones que tenemos de algunas de sus principales obras. Tenemos esta edición de Porrúa, incluye dos de las obras principales de Franz Kafka, que son La Metamorfosis y El Proceso. La Metamorfosis es una historia corta acerca de Gregorio Samsa, quien un día despierta y descubre que se ha convertido en un insecto. Y El Proceso es la historia de Joseph K. Es una historia única en la literatura. Nos revela, digamos, los entresijos de la burocracia, lo sórdido que puede ser una vida monótona y sin sentido. La obra de Franz Kafka nos plantea muchísimas preguntas en torno al absurdo, en torno a todo este sinsentido que puede tener de pronto la vida. Y esta edición en particular se las recomiendo mucho porque tiene un prólogo de Milan Kundera, otro gran escritor nacido en el mismo país. Otra edición que tenemos de La Metamorfosis, que incluye también Carta al Padre, que es un texto clásico dirigido al padre de Franz Kafka, una figura muy importante en su biografía y en su obra. Otra edición que les recomendamos acerca de La Metamorfosis es esta, es una edición de Gandhi que incluye otros 12 relatos de distintos animales, por ejemplo, chacales, el topo gigante, el buitre, que son relatos que no son muy conocidos de Franz Kafka, pero que de alguna manera conjugan esta obsesión suya con los animales. Otras ediciones que tenemos de La Metamorfosis son esta, una edición de Nuevo Mar, esta que es una edición ilustrada bilingüe. El castillo también nos lleva por una historia perturbadora, es la historia de K, digamos, es otro de sus principales personajes, que hace un recorrido también por atmósferas oscuras, sórdidas, y nos plantea pues una serie de preguntas acerca del sentido de la vida. Además de La Metamorfosis y del Proceso, tenemos una serie de obras que se acercan, que analizan, que retoman la obra de Franz Kafka y que vale mucho la pena conocer, como son sus diarios, que retoman todos sus textos autobiográficos, porque se sumergen en la vida de Franz Kafka. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa, ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, les invitamos a leer a Franz Kafka.